porque Él es mayor que Moisés, Él es mayor que Abraham, Él es mayor que cualquiera de los nacidos de mujer, porque Él viene de arriba. O sea que el que no cree en el Hijo y el que no vive lo que el Hijo propone, no está en un término neutro. Y ya está, no que estará. La ira de Dios está sobre él. Sí. Es hoy día muy crucial que nosotros como cristianos tengamos la doctrina de Jesucristo enraizada en el corazón, Pastor Gonzalo, porque existe un fuerte ataque en contra de la doctrina de Jesús. Bien, vamos a leer Juan capítulo 3, verso 31, porque ahí nos toca el día de hoy, versículo 31 al versículo 36, leemos en el nombre del Señor. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, nosotros hemos estado leyendo el Evangelio de Juan de manera ordenada. Si tú eres novito en nuestra radio, leemos de manera ordenada, secuencial, sin saltarnos nada, porque queremos incentivar a la audiencia a leer la Escritura todos los días, de la manera como creemos que debe ser leída. Toda, completa, sin faltar cosa alguna. Bien. Y los que vienen siguiéndonos, hemos estado analizando el capítulo 3, ¿cierto? Hemos estado analizando lo que se señala respecto de los primeros pasos de la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 3 se mencionan varias cosas. Esta conversación extraordinaria que Jesús tuvo con este fariseo llamado Nicodemo, la actitud, ¿no?, también extraordinaria de Juan respecto del levantamiento del ministerio de Cristo versus su ministerio. Él sabía que ya había cumplido con la misión y es por eso que él termina diciendo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bien, y aquí vemos algo que es muy, muy importante. Gran declaración se menciona aquí. El que es de arriba es sobre todo, el que viene de arriba. ¿Y quién es el que viene de arriba? Pues Jesús. Jesús no es como cualquier profeta. Y esto debemos nosotros tenerlo presente. Porque hay muchos que mencionan, por ejemplo los judíos, hay algunos judíos que mencionan que Jesús pudo haber sido un profeta. En otras religiones también se señala que Jesús fue un profeta. Pero cuidado, porque Jesús no es un profeta. O sea, ministerio de profeta cumplió. Porque la palabra profeta significa el que trae un mensaje de parte de Dios. Pero no es como cualquier profeta. Porque el resto de los profetas, tanto los de la antigüedad como los que existen hoy en día, que hablan de parte de Dios, no vienen de arriba. ¿Entiendes? Sí. Han sido tomados por Dios, habiendo nacido en esta tierra para ejecutar una misión. Pero Jesús, si bien es un hombre, porque Dios ha encarnado a su Hijo, no pertenece del todo a la naturaleza humana. Entiendo. Es hombre, pero también al mismo tiempo es Dios. Viene de arriba, viene del cielo. Sí. Es antes que todos nosotros y ha existido por siempre. O sea, Juan se encarga mucho de mostrarnos estas expresiones del Señor que dan testimonio de su eternidad y de su supremacía. Por eso es que esta frase es tan importante. Porque Él es mayor que Moisés. Él es mayor que Abraham. Él es mayor que cualquiera de los nacidos de mujer. Porque Él viene de arriba. ¿Entiendes? Nosotros, los terrenales, porque aquí Jesús dice, el que es de la tierra
es terrenal. Nosotros los terrenales, todos los que hemos sido llamados por Dios a cumplir una función dentro de su iglesia o dentro de su pueblo, ¿cierto? Cosas terrenales hablamos. ¿Ah? Pero en cambio el que viene del cielo sobre todo. Y esto es importante, porque Jesús no ha recibido un mensaje. No oyó la voz de Dios por allí. Cristo ha visto el mensaje del Padre salir de su boca. Cristo ha estado con el Padre. ¿Entiendes? Viene de la misma presencia de Dios, viene del trono de gloria, porque ha participado con la deidad, porque es la deidad. Entonces, aquí Cristo, el Evangelio de Juan nos está colocando quién es Cristo para los cristianos. No es simplemente un profeta, no es simplemente un orador, no es el que tiene el mensaje de Dios, es el que viene de arriba y está por sobre todos. Por eso es que en el monte de la transfiguración, Dios dijo delante de Moisés y delante de Elías, a él oíd, porque él está sobre todo. Y esto se remarca en este pasaje. El que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Los fariseos eran terrenales, los demás profetas eran terrenales. Obvio que estaban los profetas llenos del Espíritu Santo de Dios, pero ellos no habitaron el cielo, ellos no conocieron en demasía al Padre. Fíjate, cuando David ve el trono de gloria, dice, veo al Señor a la diestra de mi Señor. Escuché al Señor decir, pero ha tenido una visión, pero no ha vivido allí. David no vive, no moró, no ha morado en la eternidad de Dios. Conoce aspectos, pinceladas. ¿Qué significa eso? Que la voz más autorizada para hablar de Dios es Jesús. ¿Entiendes? Yo siempre digo esto, ¿eh? Y a veces no, pareciera ser que la gente no lo relaciona, asimila. No lo contiene, no lo guarda en su corazón. Porque mucha gente dice, pastor, usted que conoce harto de Dios. Yo no conozco harto de Dios. Es que usted sabe mucho de la palabra, pastor. Sé mucho de la escritura. Conozco lo que Dios me ha permitido conocer de Él. Yo muchas veces digo, yo conozco al Dios que sirvo, pero en la medida que Dios me ha permitido conocerle. Exacto. Porque realmente un Dios tan grande, Fallon, un Dios tan extraordinario, un Dios tan magnánimo, solo habitando en su gloria, podríamos pretender decir que conocemos mucho a Dios. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces yo hablo por medio de Jesucristo. Todo predicador que se considere como tal, habla por la gracia de Jesucristo. Porque conocemos al Padre y conocemos a Dios por Jesucristo. Es que no sé si lo logras entender. Los profetas hablaron de Dios, pero no conocieron el todo de Dios. Oyeron la voz de Dios, tuvieron visiones respecto de Isaías, cayó casi como muerto al ver la visión, pero él no habitó en los cielos. Pablo fue al tercer cielo, pero no habitó allí, él no moró allí. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que la voz más autorizada para hablar de Dios es Jesús. Y todo lo que vamos a hablar de Dios, hablamos por medio de Jesucristo. Sí. ¿Entiendes? Ni aun Pablo debería ser considerado una voz más autorizada que la del mismo Cristo. ¿Qué es lo que pasa hoy día dentro de las iglesias? Hoy día las iglesias prácticamente idolatran a Pablo, como que Pablo fuera la única voz autorizada. Es que Pablo dijo que así es la gracia. Sí, pero ¿qué dijo Jesucristo? Porque él es la piedra angular y Pablo se somete a Jesucristo. No Jesucristo a Pablo. Entonces, este pasaje, vuelve a leerlo, Falo, es el certificado de, vuelve a leerlo, dice. ¿Qué verso? Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todos. O sea, ¿quién es sobre todo? ¿Quién es sobre Pablo? ¿Quién es sobre Pedro? ¿Quién es sobre Isaías? ¿Quién es sobre Moisés? ¿Quién es sobre Jeremías? ¿Quién es sobre Ezequiel? ¿Quién es sobre Gonzalo? ¿Quién es sobre cualquier predicador que exista en esta tierra? Jesús. Sí, amén. Porque Él es el que viene de arriba. Es el que me va. Él es el único que puede decir, a Dios le desagrada esto, a Dios le agrada esto. A Dios le parece malo esto, a Dios no le parece malo esto. Él es el único que puede decirnos qué merece infierno, qué no. Qué agrada a Dios, qué no. En su plenitud.
En Él obtenemos la plenitud. ¿Te fijas? O sea, si Jesús habló del infierno, es porque el infierno existe. Es lo más certero. Entonces tú no puedes sacar de tu vocabulario el infierno. Claro. Si la Biblia habla de la condenación eterna, o sea, perdón, si Jesús habla de la condenación eterna, tú no puedes sacarlo. ¿Qué me vas a decir? Si Jesús dice que si tu mano derecha te da ocasión de caer y tienes que cortarla, es lo que hay que hacer en términos espirituales. No se vaya a mutilar a usted mismo. Porque Él es el que viene de arriba. Él es el que dice lo que realmente Dios quiere y lo que no. Cuando Él dice misericordia quiero y no sacrificio, Él está diciéndonos lo que Dios quiere en plenitud. ¿Entiendes? Sí. Los demás conocemos en parte. Entonces es importante ver que Jesús dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. ¿Cierto? Y aquí es importante. Porque aquí Jesús dice, aquí se dice algo tremendo. Dice, el que cree en el Hijo, verso 36, ¿cómo lo dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, que no creer en Cristo no es un asunto simple. Sí. Porque claramente dice la ira de Dios está sobre él. O sea, que el que no cree en el Hijo y el que no vive lo que el Hijo propone, no está en un término neutro. Uh-huh. Y ya está, no que estará. La ira de Dios está sobre él. Sí. Sobre él. O sea, en cualquier minuto puede caer encima de él. ¿Te fijas? Entonces, es importante porque el que recibe su testimonio, dice el versículo 33, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. ¿Qué significa eso? Que la supremacía la tiene Jesucristo. Sí. Todas las cosas le han sido entregadas en sus manos. Por lo tanto, Él es la única verdad autorizada. Si Jesús lo dijo, es porque es así. Uh-huh. No, es que lo que pasa es que yo veo que aquí, en este pasaje del Nuevo Testamento, aquí el apóstol Pedro... No, yo no estoy diciendo que Pedro contraiga a Cristo ni que Pablo contraiga a Cristo. Hay algunos que toman los textos de Pablo y el texto de Pedro y como que contradijeran a Cristo. De hecho, hemos llegado a tener dentro de las iglesias una doctrina que asume que todo lo que es antes de la cruz es Antiguo Testamento, incluyendo las palabras de Cristo, sí. Lo cual es una barbaridad. ¿Cómo que las palabras de Cristo son el Antiguo Testamento? Yo escuché eso, ¿sabes? Yo escuché a alguien decir que todo lo que es antes de la cruz es Antiguo Testamento. Y eso incluiría las palabras de Jesús. O sea, descalificando al que vino del cielo. Porque el principal testimonio que el que vino del cielo dio acerca del Padre lo hizo antes de la cruz, no después de la cruz. Claro. Todo lo que conocemos del Padre, toda la revelación del Padre, Jesús la entregó antes de la cruz. Por lo tanto, si todo lo que es antes de la cruz es Antiguo Testamento, lo que están haciendo es descalificar todo el mensaje de Cristo. Sí. Y si tú descalificas todo el mensaje de Cristo, ¿con qué te queda? Con Pablo, con Pedro, con Juan. ¿Y cómo conllevas, cómo concretas lo que dice Pedro, Juan, sin la doctrina de Jesús? Por ejemplo, ¿cómo obtenemos la reconciliación? Si ya por medio de Jesucristo tenemos la revelación del Padre? O sea, se nos demorona el evangelio completamente. Por eso es que existen tantos tipos de evangelio, tantos tipos de visiones de gracia. Sí, mira, este tema de que esta iglesia cree en una cosa y la otra cree en otra, y el cuestionamiento de un cristiano hacia el otro es antaño. Existen calvinistas versus arminianos, si me explico, ¿no? De antaño. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La voz autorizada para saber cuál es la verdad, qué piensa el Padre, es Cristo. O sea, si Cristo dice, no entrará todo aquel que... A ver, cuando Cristo dice esto, no lo voy a parafrasear, lo voy a decir literal. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese que vino de arriba te está diciendo que si tú no haces la voluntad de Dios en tu vida, aunque le llames Señor, estás perdido. Claro. Por tanto, se nos hace fundamental creer en ello, porque Él es el que viene de arriba. Si alguien te dijo, no, mira, hagas lo que hagas, vas a ser salvo,
ese que te está hablando es terrenal. ¿Cómo le vas a creer más a él que lo que dijo Cristo? Por eso es que Jesús aquí dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Ten cuidado, pues, porque si Jesús dice una cosa, ¿cómo va a venir un terrenal a decirte otra cosa? Si Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, es porque no todo el que llame Señor a Jesús va a entrar al reino, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Por lo tanto, que la salvación está vinculada al hacer la voluntad de Dios y no solamente a la confesión. No es que yo no estoy de acuerdo con usted, pastor, porque la Biblia dice que cree será salvo. Sí, dice el que cree será salvo. Pero también dice el que hace la voluntad del Padre será salvo. Entonces, une las dos frases. Desacredita el otro. Claro. Exacto, une las dos frases, porque para Dios creer es que tú hagas lo que Él te manda hacer. Entonces, hay mucha gente que desestima lo que Jesús dijo, a sabiendas que Él es el único que viene de arriba. Uh-huh. A Él Dios no lo despertó un día para decirle, levántate, como a Samuel. A Él Dios no lo llamó, ¿no? De la majada, del rebaño de la oveja de su padre como David. Hombres de carne y hueso que Dios llamó. Así como todos los que hemos sido llamados por Dios. No, a Jesús no lo llamaron. Jesús descendió de arriba. Uh-huh. Jesús no era un hombre al cual Dios dijo, ya, voy a usar a este hombre. No, Jesús no es así. Jesús es el Hijo de Dios que se encarna. No sé si lo entiendes. Sí. Entonces, es la voz autorizada. Y verso 32, mira lo que dice, y lo que vio y oyó, porque a Jesús no lo despertaron. No fue como a Samuel que le dijeron, Samuel, Samuel, no es así. No es como a Jeremías que un día Dios le dice, ¿cierto? Antes que nacieses. No, Jeremías no viene de arriba. Ninguno de nosotros viene de arriba. Nosotros testificamos porque Dios nos llamó para testificar. Pero no testificamos porque hayamos vivido con Dios. A diferencia de Cristo, que Él testifica lo que vio y oyó. Porque si tú lees el versículo 32, Falo, léelo por favor, ¿cómo dice? Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y lo que vio y oyó. Sí. ¿Por qué yo defiendo esto? Porque la única voz autorizada es Jesús para decirnos de qué trata este camino. ¿Estoy descalificando a Pablo? Pero para nada, porque Pablo no descalifica a Cristo. Uh-huh. Son algunos, como dice Pedro, que tuercen a Pablo. Porque si tú lees a Pablo sin Cristo, puedes torcerlo. Pero cuando tú lees a Pablo con Cristo, entonces tú entiendes que Pablo seguía al mismo Cristo que murió y resucitó. Es súper fácil demostrar cómo Pablo estaba lleno de la doctrina de Cristo. Uh-huh. Entonces, la voz autorizada es Jesús, pues. ¿Sí? Sí. La voz autorizada es Jesús. Qué necesario, qué importantísimo es para nosotros los creyentes que tengamos la visión, una visión más radical de la voz, la primera voz autorizada, porque las voces que luego se desprenden y que son avaladas por Dios y están escritas, nacen y surgen por medio de Jesucristo. O sea, nosotros escuchamos al apóstol Pedro, pero porque primero Jesús se presenta, la voz autorizada, que desciende del cielo. Entonces, eso es tremendamente determinante que nosotros lo tengamos muy presente para que podamos solidificar nuestra fe, la doctrina que tenemos en Jesucristo, porque efectivamente hoy día, Pastor Gonzalo, hay tantas ramas que surgen también, hay un anhelo ferviente de sacar la doctrina de Jesucristo. Sí. Porque ahora, yo también conozco las Escrituras. Lo que pasa es que la doctrina de Cristo arruina el negocio de todos. Pero aún así, mire, una persona que conoce las Escrituras, aún sacando la doctrina de Jesucristo, ya me voy a poner en el caso de todo lo que nosotros leemos en los siguientes, en los demás escritos, las demás cartas que tiene el Nuevo Testamento, hay un complemento de, o sea, aun cuando yo quiera torcer un verso, algunos versos, las Escrituras dan testimonio también de Jesucristo. Sí, pues. Entonces,
desde un punto de vista bien racional o de entender ciertas cosas con el todo del Nuevo Testamento, Jesucristo es la piedra angular de todo. Entonces es a modo de la conveniencia, pero es hoy día muy crucial que nosotros como cristianos tengamos la doctrina de Jesucristo enraizada en el corazón, Pastor Gonzalo, porque existe un fuerte ataque en contra de la doctrina de Jesús. Por ejemplo, escuchar que posterior a la cruz, cuando ya Jesucristo asciende, ya de ahí es como de ahí recién surge el Nuevo Testamento, y cuando tú ves la aparición de Jesús, el Sermón del Monte, cuando vienes a darle el espíritu de la ley. O sea, decir que Jesús, que la gracia es de la resurrección para allá, en el sentido de que todo lo que es antes de la cruz es Antiguo Testamento, es descalificar el testimonio. Y aquí yo quiero decirte algo que no quiero que se me olvide. Uh-huh. La gente en estos tiempos quiere recibir el sacrificio de Cristo, Sí. la resurrección de Cristo, pero no su testimonio. Mm. Y resulta que Jesús dice aquí claramente, el que recibe testimonio, ¿qué tengo que recibir de Cristo? Su testimonio. No solo la cruz, no solo la resurrección. Cuando tú tienes al Cristo que murió, que resucitó, pero no quieres su testimonio, tienes un Cristo incompleto. Claro, porque tú no mutilado. fuiste llamado a creer en solo la cruz, ni Ujú. fuiste llamado a solo creer en la resurrección, fuiste llamado a creer en su testimonio. Y eso es lo que está diciendo el pasaje, por favor, véalo. Claramente el pasaje lo muestra, dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Qué tenemos que recibir de Cristo? No solo recibir el sacrificio, no solo recibir la resurrección, su testimonio. Por eso es que el texto termina diciendo, el que cree en el Hijo, no solo en la cruz, el que cree en el Hijo, el testimonio del Hijo, las palabras La del Hijo, vida del Hijo. ese tiene vida eterna. Sí. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué razón? Porque Él es la voz más autorizada. Si Jesús lo dijo, así debe ser. Claro que sí. Tremendo pasaje, Glorioso. tremendo pasaje. Que pone a Jesucristo, bueno, en realidad, Jesucristo siempre ha estado en el lugar que le corresponde, que es sobre todo, sobre todos, sobre toda doctrina, sobre toda idea. Jesús sobre todo, su testimonio, porque lo certero es que Jesucristo lo que trae es lo que vio y oyó. Sí, y de pues. acuerdo a eso testifica, es lo certero, es lo que desciende de los cielos. Entonces es la voz autorizada para Sí. decir que se pierde, que se salva, que es Exacto. correcto, que no, que es santo, que no. ¿Entiendes? Ujú. ¿Ah? Y si Jesús dijo, por ejemplo, pagará cada uno según sus obras, déjate de decir Mm, que no hay que hacer nada. sí. Porque si Jesús es la voz autorizada y dio testimonio y Él dijo, pagará cada uno según sus obras, cosa que Pablo reafirma en Romanos capítulo 2, es porque fuimos llamados no solo a creer en su existencia, sino a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Él es la voz autorizada. Amén. Amén. Sí. Ya.